GDA, Consultoría y Capacitación, presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, posibles detonantes de conflicto y litigio, con la participación especial del licenciado en Derecho Juan Rubén Luis Santillán Alatriste. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Londres, diplomado en Planeación Fiscal, Defensa Laboral y Seguridad Social, así como en Derecho Corporativo. Tiene una maestría en Derecho Fiscal y Administrativo de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados de México, SC, doctorado en Derecho Penal. Ha recibido seminarios sobre reforma laboral y del nuevo juicio de amparo. Abogado litigante en defensa fiscal y laboral. Es expositor y comentarista sobre tópicos de las materias fiscal y laboral. Ha participado como invitado frecuentemente en programas de radio y televisión, hablando sobre temas especializados en derecho fiscal y laboral. Es escritor invitado de la revista Consultorio Fiscal de la Facultad de Contaduría de la UNAM. Es titular del área de litigio fiscal y laboral de la firma de contadores y abogados González Núñez y Asociados, SC. Los dejamos con nuestro invitado, el licenciado en Derecho Juan Rubén Luis Santillán Alatriste. Gracias, buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, don Eduardo? ¿Cómo está? Muy bien, buenas tardes. Bien, gracias. Pues vamos a empezar directamente con el tema, aprovechando que ahorita estamos prácticamente a mediados de año. No sé qué nos pudieras platicar, qué esperamos nosotros como contadores, qué esperamos la gente que manejamos los impuestos, de posibles cambios, qué pasa con lo laboral, qué perspectivas tenemos por ahí. Bien, don Eduardo. Primero que nada, reconocer que últimamente el gobierno en sus tres esferas, tanto legislativo, judicial y legislativo, han sido protagonistas de grandes propuestas de iniciativas de modificaciones a leyes, y esto ha provocado que veamos un cambio muy vertiginoso en estas materias, sobre todo en la materia fiscal, que siempre he dicho tiene un efecto en la materia laboral. Vemos legislaciones como es la reforma laboral, vemos la ley de blanqueo de capitales, mejor conocida como ley para proteger o detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, que se conoce allá afuera como lavado de dinero. Vemos algunos cambios en la ley de amparo y en otras legislaciones que, si me permite, iremos comentando a lo largo de esta charla. Pero lo más importante que debe conocer el fiscalista, el contador, es que todo el quehacer que nosotros tenemos diariamente, nuestra responsabilidad como asesores, no solamente termina con entregar el trabajo o cumplir con lo prometido hacia nuestros clientes, sino saber que por desempeñar la función como abogados, como contadores, como asesores, tenemos una responsabilidad que enfrentar. Y esa responsabilidad únicamente se disminuye o se enfrenta teniendo la capacitación oportuna y el conocimiento de todos estos cambios. Entonces, yo creo que se avecina para este segundo semestre un gran cumplimiento de leyes. Ya el próximo 17 de julio entra en vigor por un transitorio la ley de lavado de dinero, como se dice coloquialmente, y ahí nos involucra tanto a contadores como a abogados, notarios públicos y a personas que por nuestras funciones estamos involucrados en detectar operaciones que pudieran ser sospechosas y reportar, hacerle del chismoso, ¿verdad?, ante las autoridades para efecto de poder denunciar actos que posiblemente pudiéramos considerar que son lavado de dinero o discrepancia fiscal u operaciones con efectivo. Entonces vemos que sí, el asesor fiscal está involucrado en estas nuevas legislaciones, en estos nuevos cambios, pues con una gran responsabilidad, insisto, que se disminuye cuando está uno enterado y capacitado. Así, sobre todo para ir sabiendo qué es lo que podemos asesorar, cómo podemos decirlo y en gran parte hasta dónde podemos involucrarnos, sobre todo en la toma de decisiones dentro de las empresas. Porque muchas veces nosotros decimos, oye, esto hay que hacerlo, y se nos olvida que el que debe de tomar la decisión es directamente la administración de las empresas. Es correcto, don Eduardo. Ok, ¿algún otro cambio que tengamos por ahí ahorita en la mediados de año? Bueno, vemos que está ahora en vigor la Ley de Protección de Datos Personales, en posesión de datos personales, la Ley Federal de Protección Ambiental. Estamos con la legislación de amparo, que es una materia muy importante dentro de lo que es la cuestión fiscal, porque a muchos fiscalistas nos interesaría saber, y a los contribuyentes, qué pasa ahora con la intención de poder pugnar ante una autoridad federal, pues una ley que entendemos de inconstitucional.
hay nuevos cambios. El abogado y el contador como asesores de las empresas, como asesores de los contribuyentes, y los contribuyentes deben estar enterados de estos cambios, de estas legislaciones. La nueva ley laboral contempla la celebración de contratos por temporada, de capacitación inicial por un máximo de 3 meses y por periodo de prueba por 30 días. Sí, básicamente con lo que nos decías, oye, tenemos responsabilidades, entonces, ¿cómo nos afecta la ley de amparo, ¿no? ¿Qué podemos tener? ¿Qué normatividad tenemos? ¿Hacia dónde podemos ir con esta ley de amparo? Bueno, los cambios que resaltan en esta legislación de amparo, nueva ley de amparo, así llamada por sus propulsores, busca hacer contemporáneo una situación que estábamos viviendo. Regularmente la ley de amparo era anacrónica, era de 1936, y para los tiempos que estamos viviendo, pues necesitaba ajustes. Realmente la forma de administrar justicia en la petición de amparo se basaba en criterios de jurisprudencia, que hoy la ley los compendia, hace un resumen y pareciera que todos sus criterios ahora están legislados. Lo novedoso, lo que nos debe importar para conocer en esta materia de amparo es que muchas veces tenemos, por ejemplo, órdenes de visitas domiciliarias desde el punto de vista del SAT, de la Secretaría de Finanzas, del Infonavit, del Seguro Social, y a veces la autoridad, al emitir estos actos de revisión, vulnera derechos fundamentales de los contribuyentes. ¿Cuántas veces como contadores públicos o como contribuyentes abrimos la puerta a las autoridades que nos visitan y le damos seguimiento al proceso administrativo de fiscalización sin saber que en su momento el documento estaba viciado, es decir, tenía posibles elementos de defensa para, de haber acudido a un juicio de amparo, haber evitado que se consumara toda la presencia de los auditores? Entonces, este desconocimiento por parte de los asesores o de los contribuyentes, pues hace que esta materia, la materia del amparo, la podamos conocer y saber en qué momento avisoremos la posibilidad de la existencia de una violación a un derecho fundamental. ¿Cuál? El artículo 14 y 16 señala particularmente el derecho a la seguridad jurídica y a la legalidad, es decir, que ninguna autoridad puede hacer un acto si no lo funda y no lo motiva. La intromisión al domicilio fiscal, al domicilio de un contribuyente, es un derecho fundamental, un derecho humano ahora protegido, que debe ser respetado por las autoridades. Entonces, cuando llegan los auditores, llega el SAT, llega el Infonavit, llega el IMSS, al emitir este acto, si no se cumplen con estos respetos a la garantía de legalidad, pues ya tenemos materia para que ese contribuyente pueda acudir al juicio de amparo y protegerse hasta en tanto se emita un acto debidamente fundado y motivado. Dentro de estos cambios permite que ahora los derechos humanos, hay un criterio reciente de la Corte, dice que los derechos humanos, porque diga humanos, no solamente son para las personas como nosotros, sino que se entienden abarcando a las personas jurídicas, es decir, a las personas morales. De tal forma que una sociedad anónima, una sociedad mercantil, puede hacer valer un derecho humano como los que estamos mencionando. Eso es lo novedoso, esos son criterios que están saliendo publicados del mes pasado para acá, lo cual pues es bastante interesante conocerlo, porque los contribuyentes evitarían tener en sus domicilios soportar visitas domiciliarias con todas las consecuencias de una auditoría por actos que no estén debidamente fundados. Me ha tocado ver en la práctica donde todavía hay oficios donde no se señala el nombre completo del contribuyente. Las autoridades, al utilizar formatos, a veces olvidan precisar los alcances de la revisión. Es decir, van con un contribuyente y le dicen, te voy a revisar, por ejemplo, hablando del Servicio de Administración Tributaria, te voy a revisar el ejercicio fiscal 2010. Y señala el lugar, el nombre, la orden, la fecha, los auditores, todos los requisitos legales, pero a veces se les olvida precisar cuál es el objeto de la visita. Tendría que decir que van a revisar el impuesto sobre la renta, el IETU, el IVA u otras contribuciones federales, de tal forma que si este requisito no se encuentra en la orden, no está debidamente fundada y motivada. Y esto, a través de un juicio de amparo, nos provocaría que restituir las cosas para que se deje de llevar a cabo la auditoría y así protegeríamos a nuestro contribuyente. No es un medio para evitar la auditoría, sino para que las autoridades hagan lo que la ley les impone. Otro cambio sustancial que me parece en materia fiscal es que ahora se incorpora el interés legítimo. ¿Qué es el interés legítimo? Pues es un interés indirecto. Antes, para poder aducir una violación a un derecho, se tenía que acudir argumentando que se tenía interés jurídico, es decir, que una persona era titular directamente de ese derecho. Hoy
a través de un amparo indirecto con interés legítimo, yo puedo exigir de las autoridades el que hagan o dejen de hacer algo que la ley les impone sin que sea necesariamente yo el involucrado o el afectado en ese sentido. En materia fiscal, ¿qué cambio le veo sustancial? Se crean ahora los actos contra particulares. ¿Y qué es un acto contra un particular? Regularmente la ley de amparo era contra una autoridad material y formalmente existente, contra el SAT, el IMSS, el Infonavit, con cualquier autoridad involucrada en nuestra materia. Pero hoy la novedad es que va hacia los particulares, pero no es cualquier particular, no es la persona que vive enfrente de mi domicilio o enfrente de mi despacho, no. El proceso de creación de una nueva ley de amparo concluyó el 2 de abril de 2013 con la publicación del decreto que contiene la nueva redacción del texto reglamentario de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las modificaciones a 5 leyes secundarias que en conjunto habilitan competencias y posibilitan la aplicación de las nuevas disposiciones. Se entiende que son particulares aquellos que la ley a esos particulares les impone una obligación que tiene que ver con el Estado y en ese sentido adquieren la calidad de autoridades. En concreto, nosotros convivimos habitualmente con contadores públicos certificados que son auditores, que son los ojos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el cumplimiento de los requisitos fiscales de los contribuyentes. ¿Y esto qué provoca? Yo me podría amparar contra mi auditor, contra el que dictaminó mi ejercicio fiscal 2011-2012, puedo ampararme contra un contador público que tiene su despacho privado, pero está registrado y certificado. Desde mi punto de vista, con estos cambios en la legislación de amparo, al ser el contador público una autoridad como particular autorizada por la ley y por el Estado para dictaminar lo que en su momento haría el Servicio de Administración Tributaria, desde ese momento yo puedo ampararme. ¿Para qué? Para que entregue la información correspondiente, papeles de trabajo, todo lo que integró la contabilidad o lo que formó parte de su dictamen. He visto muchos casos ahora en la práctica, la famosa revisión secuencial de los dictámenes presentados, donde la autoridad primero le pide al contador público que dictaminó los estados financieros la información que integró los papeles de trabajo que lo llevaron a tomar la decisión de la prestación de su dictamen. Pero a veces la autoridad excede en solicitarle documentos. Es más, si ese contador público lo que realizó fueron pruebas selectivas, que no revisó todos los meses del ejercicio fiscal o algunos rubros, sucede que se ve obligado ese contador, auditor, porque tiene a su cliente, a su contribuyente, a entregar información a veces de más, adicional, que no le correspondería entregar. ¿Por qué? Porque eso lo tiene en poder el contribuyente. Entonces aquí creo que es un fenómeno que la legislación de amparo nos va a servir bastante para poder conocer que ahora contra actos de particulares pudiéramos combatir este tipo de abusos. Insisto, no usar las leyes para dejar de cumplir, más bien para que el cumplimiento de la ley sea conforme a lo que establece la ley. Así es, y así lo hemos entendido, ¿no? No vamos a, oye, no es que no quiera que me revises porque no he pagado. Así es. Revísame, hazme todo lo que tú quieras hacer. ¿Por qué? Porque estoy seguro de que me has pagado. Pero como estoy seguro de que yo he pagado mis impuestos como debe de ser, pues también tú sigue el camino que debes de seguir. Correcto. Pues también nosotros, en este caso ahora como contadores, pues debemos de conocer también esa parte de la legislación, apoyarnos en los abogados, en este caso en los licenciados, que nos digan, oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo me están haciendo la revisión? Para en su caso, si pudiéramos llegar incluso al caso del amparo, ¿verdad? Bien, Eduardo, y ahorita que mencionas eso es muy importante. Fíjense algo que he observado yo en mi práctica. Regularmente, ¿quién es el que está frente? Lo decías, Eduardo. Quien está frente de una empresa regularmente es un contador público. Yo difícilmente en muchos años he visto que los directores generales o los que llevan el rumbo de una empresa, de una negociación, sean abogados, licenciados en Derecho. Puedes encontrarte ingenieros, industriales o de otra naturaleza, pero siempre va a estar un contador público detrás. ¿Por qué? Porque es el financiero, es el que conoce de las leyes, el que conoce de la operación. Es el todólogo. Es el todólogo. Y regularmente el abogado, ¿cuándo llega? El abogado llega cuando hay el problema que no pudo resolver, y no por falta de capacidad, sino por ámbito de práctica profesional, el contador público. Pero si ese contador que está en la toma de decisiones, que es el asesor inmediato con la empresa, está capacitado, conoce, está enterado, por supuesto que se puede, y voy contra mi gremio, puede evitar la consulta con el abogado y saber, ¿sabes qué? Aquí hay un acto violatorio, es un acto que viola un derecho fundamental. Y de entrada, teniendo conocimiento, bases generales de lo que es el amparo,
y derecho constitucional y las garantías o los derechos humanos o fundamentales como se les conocen, puede ser incluso un área de oportunidad para venderse profesionalmente mejor. Sí, no, incluso yo te diría, no tanto meternos, porque no, como bien decías, no es materia de nuestro trabajo, pero sí cuando menos conocer la parte fundamental. Correcto. Para de ahí, cuando detectemos alguna situación, pues ahora sí, acudir con ustedes para ahora sí darle el camino adecuado a la situación. Es correcto. De aquí, fíjate que ahorita platicábamos esta situación con base a la empresa, pero ¿qué pasa con los asesores que me decías hace rato? Esta ley de amparo con los asesores fiscales. Bien, los asesores fiscales, me ha tocado ver el caso de que tenemos, por ejemplo, a un contador público. Eso fue hace algunos años y que sigue el problema. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Servicio de Autoridad Tributaria, requiere al contador público para que exhibiera los papeles de trabajo de una auditoría que practicó hace 8 o 9 años. Imaginemos que hoy es el problema. Y te pide papeles de trabajo de hace 9 años. Tú dirías, oye, yo ya no tengo los papeles de trabajo. Aceptando sin conceder que los tuviera, pues la lógica me dictaría, los debo conservar 5 años. Y aquí es un tema interesante. Ni en ninguna parte del Código Fiscal de la Federación, ni en ninguna otra situación legal, podemos encontrar, al menos lo legal, encontrar una disposición que obligara en ese momento al contador público a conservar los papeles de trabajo. Estamos hablando de caducidad y de prescripción para exigir o determinar actos fiscales o para el actuar de las autoridades. Pero ¿qué pasa cuando nuestro sujeto es el asesor fiscal, es el contador público que dictamina? Ahí vemos un caso concreto. Él se puede amparar. Sabemos que la entonces dogmática de los principios generales de contabilidad, ¿verdad? Ahora vemos que hay una nueva normatividad, las normas de información, las nuevas prácticas, pues establecen qué hacer o cómo hacer en caso de duda, es decir, la buena práctica del contador público en casos concretos. Y se decía, bueno, pues efectivamente se sugiere, se observa que debe conservarse 5 años de información, pero en un terreno legal, cuando yo combato con la autoridad que no le puede pedir a mi contador público que dictaminó estados financieros de hace 8 años los papeles de trabajo, argumentándole que desde mi punto de vista hay caducidad y que la autoridad tendría que fundarme y motivarme. Afortunadamente el asunto se ganó, pero es una realidad. Allá afuera, ¿qué disposición encumbra a los asesores fiscales para defenderse de los actos de las autoridades de verdad? Leyes secundarias modificadas. Primero, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Segunda, Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Tercera, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Cuarto, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Quinto, Ley Reglamentaria de las Fracciones Primera y Segunda del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Actuando como extensores del Servicio de Administración Tributaria o del IMSS o auditores del mismo IMSS o Infonavit. Entonces, el asesor fiscal adquiere la calidad de cualquier sujeto. También puede ser susceptible de la ley de amparo, por supuesto. ¿Es susceptible de ampararse y recurrir a los medios de impugnación? Por supuesto. En los dos lados. Creo que la ley de amparo es tanto para personas físicas, entiéndase los contribuyentes, los asesores fiscales, como para personas jurídicas como son las sociedades o nuestros clientes. Sí, y sobre todo porque en ciertos reportes, por ejemplo, si estamos hablando del dictamen fiscal, el CIPRED, hay partes donde me pide la autoridad, oye, dame el RFC o dame el nombre de tu asesor. Y muchas veces el asesor dice, pues como yo no tomé decisiones, nada más en medio te dije algunas cosas, pues ni siquiera me pongas. Pues precisamente por eso, ¿a dónde podemos llegar? Oye, ¿el asesor tiene responsabilidad con mi empresa? Claro que sí. Pero también lo tengo que hacer, vamos a hacerlo del conocimiento de la autoridad, quiénes son mis asesores. Sí, es cierto, es un fenómeno que se vive en México. A veces tenemos que el mismo asesor fiscal de un contribuyente es el mismo auditor. Es un despacho que de lunes a viernes es asesor fiscal calculando la determinación de sus impuestos y el cumplimiento de estos del contribuyente, pero también es el que va a firmar. El director de esa empresa o parte de esa infraestructura, de ese despacho, es quien dictamina. De acuerdo con las normas de auditoría, no se vale, pero... Claro, pero es una realidad diferente. Pero es una realidad. En esta situación, tú dirías, bueno, como auditor, tengo que revelar quién es el asesor. Así es. Digo, una cosa es la cuestión moral, pero aquí es una de las cuestiones que busca la autoridad, es saber pues, el nombre de quien te patrocina. Yo lo vería, me atrevo a decirlo con toda la apertura y con toda la objetividad,
Yo creo que esto tiene un uso posterior que puede ser peligroso. Recordemos que el dictamen a últimos tiempos, con los anexos y los cuestionarios, la autoridad tiene muchísima información. Desde mi punto de vista, el dictamen fiscal es uno de los instrumentos más exquisitos de fiscalización que hoy tiene el Servicio de Administración Tributaria. Por lo tanto, es mucha información. ¿Y esa información de qué se puede usar? Nada más voy a dejar así a la ligera. En materia penal, se considera que una persona es sujeto responsable de la comisión de un delito, no solo aquel que materializa o ejecuta el acto, sino quien prepara, sino quien es intelectualmente el autor. Por eso te hablaba yo de los asesores. Claro, es peligroso y eso tiene que ver ahora con esta ley, de la cuestión de la ley para detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Quién está detrás del cumplimiento de una obligación fiscal por parte de un contribuyente? Las normas fiscales son complejas para cumplirse así por cualquier ciudadano. Regularmente tenemos que acudir a un asesor fiscal, a un contador, y el contador nos va a dar escenarios de qué, para optimizar el escenario fiscal, el impacto que sea el menor que tenga el contribuyente, y eso le va a dar pauta a que de una u otra forma se haga responsable. Entonces el SAT en el dictamen dice, nada más quiero saber quién es el nombre o el RFC de tu asesor. Oye, ¿para qué lo quisiera saber? Pues para ver si él está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o saber si es un común denominador en diferentes clientes que los tengo con diferente color, ¿no? Fíjate que eso es lo que me da a mí, de alguna forma, un poquito de temor. ¿Por qué? Pensando, hace algunos años recordarás que hubo ciertas operaciones con cooperativas y cosas de estas. ¿Cómo se identificó a los contribuyentes que estaban en esa situación? Vía su asesor fiscal. Claro. Y en este caso, pensando si yo fuera la autoridad, identifico que un asesor fiscal tiene ciertas prácticas que no me gustan, pues saco una lista de, dime, a ver, maquinita, dime quién es el asesor fiscal. Más bien, dime este RFC, ¿dónde está como asesor fiscal? Es correcto. Y ya tengo la materia prima para trabajar. Por eso, esa información que damos en el CIPRED está, pero... Es muy peligrosa. Es muy peligrosa, hay que tener mucho cuidado. En la informática. Y no decir mentiras también. Si no lo piden, pues hay que tenerlo siempre y cuando bien fundamentado. Así es. Ok, estábamos hablando de la ley de amparo, pero ya me empezabas a platicar también de esta ley nueva para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Que de alguna forma ya comentas, nada, me gustaría que redondearas también cómo nos pegan en el marco fiscal, contable, legal. Claro, estas nuevas legislaciones de las que estamos hablando implica esta ley tan largo el nombre, pero que coloquialmente en la calle la identificamos como ley antilavado o ley para evitar el lavado de dinero o el blanqueo de capitales. ¿En qué nos afecta en la materia fiscal? Bueno, todos los asesores que participamos con los contribuyentes, personas físicas o personas morales, nacionales o extranjeras, tenemos ahora con esta ley la obligación de hacer un reporte de operaciones, yo diría así, sospechosas o relevantes. Ese es el carácter. Me parece esta legislación que es un poco muy ambiciosa en su pretensión, pero también peligrosa, porque lo que busca es que quien está en contacto directo con los contribuyentes que hacen erogaciones, que a veces el SAT no tiene conocimiento, y no tiene conocimiento porque estas operaciones se hacen en efectivo. Cuando nació el IDE, se dijo que este era un impuesto, el impuesto a los supuestos en efectivo, era un impuesto que se consideraba de control, es decir, que tiene un fin extrafiscal. No buscaba la recaudación como tal, sino que a través de esta imposición, cuando llegue la gente a depositar a los bancos cantidades en efectivo que superen el límite dispensado, pues iban a ser reportadas por los bancos. Los bancos pertenecen a una comunidad internacional, nuestra banca mexicana del sistema financiero, la GAFI, la cual esto obedece, esta ley es respuesta a las exigencias internacionales de blanqueo de capitales, en la que le dicen al sistema financiero mexicano, tienes que implementar en todos tus bancos, en tus casas de bolsa, sistemas que permitan detectar operaciones de lavado de dinero. ¿Pero qué es lavado de dinero? Pues dinero que no tiene una procedencia lícita, que no ha pagado impuestos, que proviene de algún acto delictivo, pasarla a negocios establecidos y después sacarla pagando su impuesto como si hubiera sido un dinero que proviene de una fuente lícita, de una actividad lícita. Entonces, los bancos han sido, tuvimos el caso público, lo tengo que decir así porque es de todo conocimiento, el caso de HSBC, donde es un banco que se ha acusado de lavar dinero, pero ¿quiénes están detrás? No solo los bancos de esto, los asesores, los contadores
los abogados y los notarios públicos. Imaginemos que llega un empresario, te llega de Monterrey y te dice: Eduardo, voy a comprar unos inmuebles en el Distrito Federal, en la colonia del Valle o en Huixquilucan o en Santa Fe. Me cuestan 27 millones de pesos en promedio cada uno, nada más que tengo efectivo. ¿Qué podemos hacer? Tú vas a participar como contador y decir: mira, no, pues abramos una inmobiliaria y que sea la inmobiliaria la que los compre y pagamos y después capitalizamos la deuda. Podrías diseñar toda una estrategia para poder adquirir los activos, para disminuir el efecto fiscal o para poder transparentar ese dinero. Es un caso hipotético. Sin embargo, con esta nueva legislación, ¿cuál sería tu obligación? Que dicho sea de paso, decía, entrará en vigor el 17 de julio. Todavía faltan muchísimas cuestiones. No hay formatos, no hay reglamentos, pero ya entraría en vigor según su transitorio. ¿Qué tendría que hacer Eduardo? Tendría que reportar a las autoridades que vino un sujeto, ¿verdad? Juanito Pérez de Monterrey, que es tu cliente, y te dijo que va a hacer una operación en efectivo por la compra de activos y que tú sospechas o dudas o no tienes conocimiento de dónde provienen esos 27 millones de pesos en efectivo. Tú avisas. La ley te dice, si no cumples tendrás responsabilidades y multas. Así es. Pero los cuestionamientos de crítica, y lo digo con buena ley, ¿qué contador, qué abogado, qué notario, qué profesionista de los que se inscribe esta ley va a revelar a su cliente? Yo digo que ética y moralmente estaría yo de acuerdo, pero nadie se va a meter con la parte que le genera sus ingresos. Es una ley que creo que se queda corta en el camino, aunque sus intenciones son muy buenas. Creo que falta muchísimo por legislar. Entonces el contador público, el asesor fiscal, tiene la obligación de detectar, revelar cuestiones sospechosas. Imagínate qué grave es que sospecha, esa es la palabra que a mí no me acaba de gustar de toda la ley, porque yo puedo sospechar muchas cosas, pero de ahí a que sean reales, ya hay un tramo enorme, ¿no? Claro, digamos, por ejemplo, yo soy un contador que trabajo en una firma de contadores y veo que el director general se acaba de comprar un auto carísimo, no sé, de más de $100,000. Y diríamos, ¿cómo? Si dice que el despacho no deja, a nosotros nos debe la nómina, no tenemos computadoras, no tenemos equipo y sin embargo vemos el coche que trae. A mí se me hace que ese contador está lavando dinero, pero tú no sabes si a lo mejor el señor tiene otros ingresos por arrendamiento o tiene otro negocio, o tiene restaurantes y su fortuna realmente proviene de esos orígenes. Así es. Entonces la sospecha es peligrosa y esta ley, al establecer esa pauta, pues creo que nos deja en estado de indefensión y que falta muchísimo ahí por legislar y por cubrir. Eduardo. Exactamente, y sobre todo me preocupa como contadores porque somos los que vamos a tener que dar este tipo de informes. Y a lo mejor en muchos de los casos decías, voy a tener que descubrir al que me está pagando mis ingresos. Pero también viene la otra. ¿Cuántas veces nosotros preguntamos situaciones a los dueños de las compañías, y me refiero a los abogados, a los contadores, a cualquiera, y nos dicen, tú nada más ves de aquí hacia adelante. ¿De dónde sale la lana no te interesa? Por muy legal o ilegal que sea la lana. O el recurso. Un tema de ética y un tema de moral, porque pues sí, nosotros podemos decir, a mí mientras yo haga la operación, a ver, Rubén Santillán, a ver, notario público, necesito que me protocolices la compraventa de este inmueble. ¿Y el notario público qué diría? Pues que ya se dio por pagada la operación, se compraron los inmuebles, se paga, y el notario público tendría que revelar que la operación como se hizo y quién la hizo, pues son gente que no está claramente identificada o que los recursos que se utilizaron para la operación que se va a basar ante su fe, pues son sospechosos o relevantes o que no tienen la congruencia. Entonces creo que es peligroso y del conocimiento de todos los asesores fiscales, pues involucrarse. Los invito a que cuando menos lean el contenido de la ley, que falta mucho. En México no es algo nuevo, existía, pero para los bancos, para ciertas operaciones. Lo novedoso es que ahora nos atrapa a los asesores fiscales, a los contadores, abogados y a los contribuyentes, ¿no? Entonces, el dictamen fiscal de por sí ya es un instrumento donde dice, ¿no? Las salvedades, demasiada información. Claro, o precisar si se cumplieron o se dejaron de cumplir algunos requisitos o obligaciones y establecer, si de por sí ya existe esa antesala, pues ahora con esta ley se robustece. Ok, perfecto. Me gustaría que pasáramos, y hablando ahorita ya hablamos de situaciones que tienen iniciativa, aún y cuando esté corta o no, pero ¿qué pasa
cuando hay iniciativas, ahorita tenemos derecho a alguna iniciativa ahí pendiente, que nos afectan en la práctica empresarial. ¿Qué tenemos como nuevo? ¿Qué criterios está buscando la autoridad, sobre todo para lo que no tiene legislado, lo que no le gusta? ¿Cómo nos lo va a hacer saber que no le guste? O eso, como lo está haciendo saber que no le gusta, ¿qué tan correcto es? Bien, desde hace algunos años, el Servicio de Administración Tributaria, bueno, recordemos que el SAT surge en 1997 como una parte que antes haría las funciones la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, a partir de 1997 se ha vivido un escenario en el cual la autoridad, al detectar ciertas operaciones o conductas de los contribuyentes, provoca que la autoridad se extrañe y diga, no estoy recaudando lo que debiera, o me estoy dando cuenta que los contribuyentes están optimizando, están eludiendo sus obligaciones fiscales, entendido por eludir aquella posición que tiene el contribuyente de escoger en qué mejor escenario debe tributar. La autoridad se da cuenta de estos fenómenos y dice, bueno, como no puedo obligarlos a que dejen de hacer lo que la ley les permite, no me queda más que decir que para mí es una práctica fiscal indebida la conducta que asume un contribuyente respecto al pago, no pago, o disminución de la base, o erosionando la base del cálculo de determinación de un impuesto. El IETU es un impuesto que grava los ingresos de las personas físicas y morales, que ha sido diseñado para que todos paguen, por lo menos, un impuesto mínimo. Es un impuesto complementario al impuesto sobre la renta y fue creado con la finalidad de ampliar la base de contribuyentes y de eliminar prácticas elusivas o evasivas de impuestos. Y estos criterios, que son los criterios no vinculativos o los criterios de práctica fiscal indebida, son los que dan el termómetro a los contribuyentes de saber que la autoridad ya se dio cuenta que algo está pasando y que no le gusta, y que en un caso de conflicto o de una revisión en una visita domiciliaria, los va a extrañar. En concreto, tenemos, por ejemplo, el caso cuando surgió el IETU. El impuesto empresarial a tasa única, desde 2008, establecía que primero se decía, o es un doble impuesto sobre la renta, es un impuesto de control, es un impuesto de fin extrafiscal. ¿Qué es lo que busca IETU? Y decimos, no, lejos de que IETU sea un nuevo impuesto, una nueva contribución, lo que busca es actualizar, ser algo más de control para la autoridad y detectar aquellos contribuyentes que realizan ciertas operaciones. Recordarás, por ejemplo, el caso de la ley de impuesto al activo, que era precisamente contrarrestar los efectos de las empresas perdedoras. Todas las empresas perdían fiscalmente, pero casi ya por de septiembre a diciembre tenían y iban a tener utilidad y compraban inmuebles, compraban activos, y eso les permitía llegar a un resultado fiscal negativo. El SAT se da cuenta de que hay muchas empresas perdedoras, se expide la ley de impuesto al activo y dice, bueno, mientras sigas perdiendo tú pagarás un impuesto, el 2%, y cuando vayas teniendo utilidades lo vas contrarrestando, etc. Y así vivimos durante mucho tiempo con la ley del impuesto al activo. Cuando llega IETU, se dice, ¿es un sustitutivo de impuesto al activo? ¿Qué es lo que busca? No, mira, con el IETU lo que buscamos es crear un tipo de acreditamiento o generar que si tienes ICR, pues pagas ICR, y si tienes a cargo este impuesto, pues lo pagas. Pero al fin decíamos nosotros, no, es detectar cuál es la mayor deducción que realiza una empresa, cuál es el mayor gasto que tiene una compañía hoy en día, su nómina. ¿Y la nómina de qué se integra? De muchísimos pagos o conceptos de remuneración de los trabajadores. Pero había conceptos como es la previsión social, que se integraban en gran mayoría a lo que en numerario recibía el trabajador. De hecho, nada más para ubicarse un poquito, y hace rato hablábamos de lo que sería la fragmentación del salario. Exacto. O sea, oye, en lugar de pagarte 10,000 pesos directos, espérame tantito, ahora sí que, ¿qué podemos hacer ahí? Exacto. ¿No? Surge lo que es la planeación fiscal, que yo le llamo la optimización fiscal, ¿no? El derecho que tiene un contribuyente, porque yo creo que es un derecho de los contribuyentes de poder elegir la mejor forma que tienen. Su fundamento está en el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, en el que se establece que cuando un contribuyente encuentre diferentes formas de tributar, es su elección, y esa elección es un derecho que el Estado debe respetar. Entonces, los contribuyentes decían, a ver, si yo pago previsión social como concepto de salario integral a un trabajador,
pues la previsión social para mi trabajador es exenta. Es decir, él no paga o paga limitado su impuesto sobre la renta. Pero para el caso de la empresa puede deducir el pago de la previsión social. Cuando surge YETU, se establece precisamente esa imposibilidad de poder deducir todas las obligaciones que derivan del artículo 110 del impuesto de la renta, del título cuarto, que era precisamente acaparar o delimitar o acotar que quienes estaban dando previsión social ya no lo podrían hacer. Entonces iba a tener ahí un efecto nocivo y se empezó a mover. La autoridad dice, para mí es una práctica fiscal indebida, y aquí ya conecto con estos criterios, donde recientemente, a últimos meses, a últimos días, el SAT dice, me he estado dando cuenta que hay empresarios, empresas, contribuyentes, que están fragmentando el salario. Lo están haciendo en partes de tal forma que todas esas partes, en la mayor o menor medida, son conceptos que no pagan impuestos sobre la renta, que sí pueden deducir, y sobre todo en previsión social identificado con riesgos de trabajo. Porque sucede que la fracción segunda del artículo 109 de la Ley de Impuestos sobre la Renta establece para las personas físicas, léase los trabajadores, una exención que no tiene ni siquiera límite para poder dejar, es un ingreso pero está exento de pagar impuestos. Y las empresas, al otorgarlo a través de contratos colectivos o a través de contratos de trabajo directamente, se permite su deducción. Entonces, por un lado tenemos a la empresa deduciendo al 100% este concepto, y para el trabajador pues una exención al 100%. Y el SAT dice, no me gusta, y emite un criterio de práctica fiscal indebida. Aquí la crítica desde mi punto de vista es, yo estoy de acuerdo, es moral y es ético pagar impuestos, contribuir al gasto público es correcto, es una obligación que todos debemos asumir, pero de ahí a que las leyes establezcan situaciones distintas que las autoridades no contemplan, eso es lo que yo critico. Y aquí el punto es, ¿por qué voy a tributar conforme a una manera que tú me dices que no está en la ley? Por el contrario, si yo hago lo que tú dices que a ti no te gusta, me estoy adecuando a una ley que no existe, y es tu ley, es tu criterio. Y cuando dice la autoridad una práctica fiscal indebida, no es una práctica fiscal ilícita o ilegal. Indebido lo quiero llevar al terreno de que es, no me gusta y creo que no es moral. Pero de ahí a que fuera ilegal o ilícito, creo que no es correcto, sobre todo porque esto es una elección. Si los contribuyentes eligen la mejor forma de tributar y esa mejor forma encuentra acomodo en las legislaciones, pues creo que es legal y la autoridad no le queda más que proponer. Existen actos por los que no se pagará el YETU. Entre otros, encontramos el pago de dividendos, la enajenación de acciones o partes sociales, la ganancia cambiaria, el ajuste anual por inflación acumulable, aquellos recibidos por personas no contribuyentes sobre el impuesto sobre la renta, por regla general, y con personas autorizadas para recibir donativos, el descuento de cartera al gravar la enajenación de los bienes que ampare y los actos accidentales. Así es. De hecho, esa es parte del problema, ¿no? Y sobre todo, cómo nos han vendido esta parte de lo que nos dice la autoridad de los criterios no vinculativos y toda esta parte que dice, no me gusta, y desde ahorita si no me gusta te voy a acusar, y si no me gusta te voy a castigar. No, espérame. Yo creo que viene la parte bien importante que hay que comentar, que no le gusta a ellos y se están extralimitando en sus funciones. Mientras yo cumpla cabalmente con la ley, no tengo ningún problema. Así es. Ya después jugaremos a lo mejor un poquito con que si debí de hacerlo o no debí de hacerlo. Pero si viene en la ley, no tengo de qué preocuparme. Claro, lo que el contribuyente debe hacer en estos casos es ver desde el inicio, antes de implementar la planeación, la optimización fiscal en su empresa, en sus operaciones como contribuyente, si está apto para una defensa fiscal, es decir, que los argumentos que piense a argumentar o aducir por parte de los asesores fiscales cumplen con un estándar de litigio, de defensa, de hacer defendible lo que es defendible ante la ley, y no caer en un supuesto de una práctica, de una interpretación muy ligera, de asesores sin preparación, que nos lleven a una interpretación totalmente frágil, que ningún tribunal pueda compartir con nosotros. Eso es peligroso. Entonces, la optimización fiscal, cuando está soportada, cuando está estudiada, cuando los argumentos son de defensa y son posibles, llevémosla a cabo. Aunque a la autoridad no le guste, bueno, tendremos que acudir a la autoridad, a los tribunales,
y ellos siempre tendrán la mejor decisión, y digo la mejor, lo subrayo, porque pensamos que ellos son los que administran justicia con equidad, aunque es con legalidad. Efectivamente. Nos vamos brincando a cada uno de las instancias correspondientes, ¿verdad? Bueno, siguiendo en esto que ya entramos ahorita, Robert, tu opinión, ¿cómo van a ser ahora los juicios? ¿Qué va a pasar con los juicios fiscales? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué vamos a tratar en ellos? Sí, señor Eduardo. No, te comentaba sobre todo por algunos cambios que hemos tenido ahí en las leyes, que algunos que hemos estado platicando ahorita. Bueno, considero que hemos recapitulado aquí que hay un problema. Muchos cambios en las leyes, los contribuyentes que tienen que cumplirlas y los asesores fiscales que observarla, su conocimiento oportuno garantiza pues, mayor defensa, mayor conocimiento de las cosas, nos permite tener un panorama más amplio y tomar mejores decisiones. Y cuando nosotros intitulábamos el tema de hoy, decíamos posibles conflictos o detonadores de litigio fiscal, me llamaba precisamente a esta parte la reflexión. Si tenemos por un lado nuevas legislaciones, significa que no hay nuevos casos por controvertir, porque son normas por aplicar, y que los casos de disidencia o de interpretación surgirán. 2. Tenemos a la autoridad fiscal, por un lado, emitiendo criterios de práctica fiscal indebida, que dice, si tú haces lo que la ley o las leyes establecen hoy, y eso no me gusta, te quiero advertir que en un caso de conflicto o primero de una revisión, te voy a observar y quizás voy a pelear contigo. Y el tercer escenario es, pues ya estamos en la pelea y los tribunales tienen que resolver cuál va a ser el final de nuestra película. Y respondo de la siguiente forma. ¿Cuál es la tarea principal de la autoridad? Me refiero al SAT no porque sea la única, sino porque es la más inmediata como ejemplo didáctico. Tenemos al SAT o al IMSS o al Infonavit o cualquier autoridad fiscal federal, llega a revisar un contribuyente y su tarea principal, en mi experiencia, ha sido el deporte de rechazar todo lo que dedujo. ¿Por qué? Porque eso le garantiza que el contribuyente tenga que reconocer una acumulación y respecto a esa acumulación pagar impuestos. Cuando esto sucede, ¿cuál es la tarea o el deporte del contribuyente? Hacer que todos sus gastos o todas sus erogaciones sean deducibles. Correcto. Y entre esta histeria y afloja de que para mí todo es deducible, la autoridad dice no lo es, y en ese vaivén, la autoridad va a llegar y decir, a ver, hiciste deducciones de previsión social o de pagos de conceptos de nómina, o hiciste pagos a sus trabajadores, o hiciste pagos al contrato colectivo, al sindicato, y ¿sabes qué? Eso es fragmentación del salario, eso no es previsión social, y va a rechazar la deducción. Con estos nuevos criterios, ¿cuál es lo que se avisora en los conflictos? Tenemos por un lado, desde mi punto de vista, que el derecho al trabajo es un derecho humano, y desde junio del 2011 la Constitución cambió para encumbrar, elevar los derechos humanos a rango constitucional. Y hoy en día ya no solamente se litiga con base en la legislación doméstica, la Constitución y leyes locales. Hoy invitaría como una nueva forma de litigio de que los nuevos juicios fiscales se tornan en función de derechos humanos a nivel institucional, pero internacional. Hoy tenemos principios que los hemos usado en revistas, en foros, en libros. El principio pro homine, que es que todas las leyes deben estar por encima de lo que es cualquier disposición, primero el hombre y después las leyes. El principio pro fiscum es un principio, es algo interesante que algún día vale la pena reflexionar con más detenimiento. Dice que cuando las leyes fiscales o las leyes tengan duda en materia fiscal, en algunos años ya del derecho romano, se establecía que en caso de dudas estaba a favor del fisco. Hoy lo que recogerían nuestras leyes es que in dubio pro contribuyente, en caso de dudas estaría a favor del contribuyente. Lo cierto es que no hay ninguna legislación que nos dé este beneficio. En caso de duda, en la interpretación de una ley fiscal, ¿a favor de quién se debe estar? Hay tendencias, dirían, ¿no? En favor del pueblo, en función del gobierno, del Estado, porque necesita de la recaudación para darnos escuelas, hospitales, carreteras, infraestructura.
es válido. Pero del punto de vista de un contribuyente, pues también es válido que me protejas porque soy generador de riqueza, soy un empleador, soy un patrón que genera empleos. Así es. De tal forma que esto también me tienes que proteger. Las nuevas tendencias, pues, de la fiscalización llevarán a juicios que ya no tienen solamente que ver con cuestiones de interpretación local, sino verlos hacia un horizonte de derechos humanos fundamentales, inspirados no solo en la Constitución, sino en tratados internacionales, donde la materia fiscal creo que hay muchísimos temas y la laboral no se diga. Sí, no, que cada vez más en la parte global, ¿no? Y hace rato lo mencionamos al principio. ¿Qué pasa con las normas de información financiera? Cada vez son más globales, de aplicación prácticamente mundial, las normas de auditoría de aplicación mundial. Parte del derecho, pues viene surgiendo a partir de dónde? De acuerdos internacionales que tenemos con México. México es miembro de la OCDE, por ejemplo, Así de entrada ya de ese ángulo, muchísimas normatividades. Y entonces, obviamente nos tenemos que ir ajustando a esas partes. Ok, siguiendo más o menos con el tema, nos está ganando un poquito el tiempo, me gustaría que nos platicaras de algún, no me gusta exactamente decir a mí, de planeación fiscal o situaciones así. Hace rato tú mencionabas de optimización fiscal. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Qué podemos hacer? ¿Es recomendable? ¿Es legal? ¿Se vale? ¿No se vale? ¿Qué debemos estar atentos tanto los fiscalistas como los contadores? Bueno, que la planeación fiscal identificada ya hacia afuera, técnicamente la optimización fiscal es una figura que incluso viene de una institución española. Recordemos que en España, que era un país que se decía altamente defraudado fiscalmente, surgió hace algunos años la nueva Ley General Tributaria. La nueva Ley General Tributaria española permitió hacer o abatir con cláusulas elusivas esta práctica de los contribuyentes de no caer en los supuestos de causación y evitar con la ley pues, el pago del tributo. Este gravamen es aplicable a las personas físicas y morales que realicen los actos gravados e incluso los establecimientos permanentes de residentes en el extranjero por las actividades atribuibles a dicho establecimiento. Como toda ley fiscal, existen personas que se encuentran exentas, señaladas en el artículo 4 de la ley. En México se ha querido implementar ese tipo de tendencias para combatir, pero en sí la optimización fiscal o la planeación fiscal yo lo llamaría como el derecho de elusión. ¿Qué es la elusión fiscal? La elusión es el derecho que tiene un contribuyente de elegir la mejor forma de pagar un impuesto o de caer en él. No es lo mismo eludir que evadir y defraudar. Evadir es un delito y defraudar en consecuencia. Estas dos cosas son prohibidas. Yo recomendaría, claro, todo contribuyente de acuerdo al artículo 6 tendría derecho a causar su mejor tributo. ¿Cómo? Conociendo los escenarios que la ley establece para ello. Ejemplo, ¿qué es la elusión fiscal? Yo soy licenciado en Derecho. Yo bien puedo formar parte de ser sociedad, de una sociedad civil, de mi despacho, y prestar mis servicios como abogado a mi sociedad civil. La que factura es la sociedad civil, aunque yo sea el que hago el trabajo. Correcto. Porque yo busco un fin por orden económico. Pero también, si yo quisiera, no pertenezco a una sociedad civil y lo que hago es, me doy de alta como persona física con entidad empresarial o presto de servicios y doy un recibo de honorario por dar la misma asesoría. Hay un tratamiento fiscal diferente entre ser miembro de la sociedad civil que ser un prestador de servicios independiente, por supuesto. Claro. Donde yo elija, eso se llama derecho de elegir, derecho de elección, derecho de elusión fiscal, el derecho a contribuir donde menos impacto tenga. Si esto se hace así por un contribuyente, yo estoy de acuerdo, es legal, y si la ley lo permite, mucho mejor. Todo lo contrario sería ilícito y castigado. Y la mejor defensa es pensar si esa elección está soportada para que un criterio de un tribunal lo pueda compartir con nosotros. Un ejemplo rapidísimo. Ahora, para esta manera, lo encontramos con la iniciativa que ya fue aprobada por Cámara de Diputados, el dictamen de reforma del artículo 27 y 32 de la Ley del Seguro Social, en el cual, precisamente obedeciendo a esta fragmentación del salario, vemos que un trabajador, para efectos de impuestos sobre la renta, tiene conceptos que no integran base para el pago de ICR. Pero para efectos de Ley de Seguridad Social, tenemos el caso donde las mismas prestaciones no integran salario base de cotización. Entonces, el Seguro Social, para una forma de tener mayor recaudación, lo que hace es tratar de homologar, que no estoy de acuerdo en el término. Dice,
vamos a equiparar los conceptos que tienes en impuesto sobre la renta con la ley del Seguro Social para tener una misma base. Aunque está aprobado por Cámara de Diputados y ahora en el periodo próximo de sesiones, en septiembre, se discutirá, hay grandes posibilidades de que esto quede. De lo contrario, lo único que quiero decir aquí es que hay críticas. No es lo mismo un impuesto que una contribución. La contribución del Seguro Social se llaman aportaciones de seguridad social, y el impuesto sobre la renta, aunque es una contribución, no tiene nada que ver en sus elementos. Son temas que tendríamos que estar siguiendo de cerca, discutirlos, examinarlos y listos para un amparo, como lo decíamos al inicio, porque me parece que son temas que van a dar para mucha pugna, ¿no? Para mucha. De acuerdo. Pues ya prácticamente terminando. ¿Hacia dónde nos llevan o qué áreas de oportunidad tenemos ahorita inmediatas en materia laboral, en materia fiscal? En este tipo de situaciones que hemos estado hablando, ya les has mencionado algunas, pero me gustaría que las enfatizaras ya nada más para... Algo que deben estar, sí, claro, con mucho gusto, Eduardo. Miren, algo que debemos de atender en esta reforma laboral, en la reforma fiscal, la seguridad social, algo que deben ustedes ver es el tema de las multas. Las multas están costando muchísimo dinero a los empresarios, muchísimo dinero a los contribuyentes, sobre todo en materia laboral, porque el reparto de utilidades a los trabajadores, las empresas que no los tengan y que sean residentes, son merecedoras de multas de 250 a 5,000 días de salario. Imaginemos una empresa que tiene 50 trabajadores. ¿Saben cuánto es eso dinero? Son casi 16 millones de pesos. Otro tema es las reformas que hubo en el sentido de la ley de protección de datos personales, en posición de los particulares. Esta ley, los invito a que reflexionen que hay necesidad de ajustar en sus empresas los avisos de privacidad, los cumplimientos de protección mediante sistemas informáticos que esta misma establece, porque las multas son muy grandes. Y en materia fiscal y laboral nosotros manejamos datos personales, datos sensibles de nuestros clientes, y estos son materia de protección. Son multas muy elevadas. Y sobre todo ahorita que ya nos hicieron el conocimiento que ya la están empezando a soltar, ¿eh? Ya hubieron varias empresas revisadas con multa. Una de ellas fue, y es un caso público, de Farmacia San Pablo, Farmaplus, algún banco también de aquí de México y algunas otras empresas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como contadores o abogados o asesores fiscales? Si manejamos datos personales o datos sensibles, un dato personal son los generales nombre, domicilio, edad, ocupación. Los datos sensibles son aquellas cuestiones que tienen que ver con el sexo, raza, preferencia sexual, tipo sanguíneo o información más compleja. Si nosotros manejamos ese tipo de información, sobre todo que nos involucramos con cuestiones de número y patrimonio de nuestros clientes, los invito a que, como una oportunidad inmediata, se acojan a lo que establece la ley que ya entró en vigor. Entonces, los avisos de privacidad deben contemplar lo que se le llaman los derechos ARCO, ¿no? De acceso, rectificación, oposición o cancelación de los datos. Deben acercarse con sus asesores o con las empresas especializadas para este fin. Entonces, los invito nada más como una oportunidad, revisar multas en materia laboral, que son nuevas. 2, en materia de protección de datos personales y en la reciente legislación de protección ambiental, que también es un impacto inmediato. Todos los asesores deben conocer esta legislación porque va a producir multas, y con las multas, pues créditos fiscales exigibles que merman con los embargos de cuentas bancarias o con el pago del activo de las empresas. Sí, sobre todo como contadores tenemos cada vez más. Hace rato decíamos, somos los todólogos, pero ahorita de entrada ya hablaste de 3 o 4 leyes más que están complicadas. De repente yo el otro día platicaba con alguien y me decía, oye, es que a mí no me pega la ley de protección de datos. ¿Cómo no? ¿En tu compañía tienes personal? Pues todo ese personal, todos esos datos que tienes de tu personal, tienes que protegerlos y tienes que tener ciertos avisos de privacidad. Así es. Lo tomo como ejemplo porque son de las cosas que hay que preguntarnos nosotros como contadores, como la persona que estamos llevando a la empresa, ¿qué es lo que tengo? Conocer un poco más la ley y ahora sí irme directamente con la persona que me puede estar ayudando. Así es. Pues, Rubén, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Plática muy interesante. Solamente me queda entregarte este pequeño reconocimiento donde decimos que GBA Consultoría y Capacitación se enorgullece en entregar el distinguido reconocimiento por tu participación en el programa Los Mejores Fiscalistas de México. Muchas gracias. Al licenciado Rubén Santillana Latriste por su destacada trayectoria profesional y por su invaluable ejemplo de capacidad, sabiduría y competencia aplicada al ejercicio de la Contaduría Fiscal en México. Atentamente, Ángeles Mandujano López, Andrés Ávila García, México, Distrito Federal, julio de 2013. Pues muchísimas gracias. Quedamos aquí para a tus órdenes, a la gente que nos escucha, muchas gracias.
Modificaciones a leyes. El 17 de julio entra en vigor. Las normas fiscales son complejas. Práctica fiscal indebida. La nueva ley general tributaria. Fragmentación del salario. Va hacia los particulares. Es así como presentamos una emisión más de los mejores fiscalistas de México. Esperamos contar con su presencia la próxima semana.